Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Arquitectura para no arquitectos. Hoy comenzamos un nuevo ciclo, abrimos un hermoso ciclo de la mano de Edgardo que ahora voy a presentar. Hoy estamos en Arquitectura e Interiorismo. Y en el día de hoy nos acompaña Edgardo Minón, arquitecto del Estudio Minón, ex profesor y miembro de la Sociedad Central. Edgardo, un lujo y un honor tenerte hoy acá. En serio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, como profesor de la facultad, ex profesor ya, siempre me gustó dar charlas y participar en este tipo de situaciones, así que les agradezco y siempre que me invitan me engancho. Es un lujo, la verdad que va a ser un ciclo hermoso, así que ya vayan agarrando papel y lápiz para anotar porque va a ser muy lindo. Edgardo, como hace un instante recién lo acabo de presentar, me enseñé que era arquitecto. Una primera pregunta antes de comenzar con todo lo que tiene para mostrarnos hoy. ¿Cómo fue su encuentro con la arquitectura? En el sentido de por qué decidió estudiar arquitectura en su momento y qué es lo que encontró dentro de la arquitectura que se ve una clara pasión. Bueno, la verdad que a mí me gustaba el dibujo. Y uno de los primeros dibujos que hice, me acuerdo, era la fachada de la casa donde vivía, pero midiéndola con un palo de escoba que iba tomando medidas en forma, digamos, de relación, de proporción. 2 palos de escoba era el ancho de una puerta o la altura de una puerta y así. Y dibujé un plano que era un plano de arquitectura sin darme cuenta. Bueno, no, yo creo que ahí me di cuenta que me gustaba algo, digamos, de los edificios y la abstracción, que era como si fuese el proyecto, y el Tal edificio cual. y la abstracción. Y después me fui enganchando más con que la arquitectura es como una especie de lugar donde soporte, donde la gente realmente vive Sí, y se divierte y pasea, etcétera. O sea que la relación después con lo humano es lo que me hizo realmente entrar en la pasión, digamos, porque la verdad que si uno no está apasionado en esto, le cuesta mucho estudiar y le cuesta mucho después producir. Así que me totalmente parece de a mí que acuerdo. esas dos cosas, la cuestión de la imagen y la cuestión de lo humano. La arquitectura tiene eh, un factor que no le puede faltar para hacer una muy buena arquitectura, que es la sensibilidad. La sensibilidad dentro y en relación, como acaba de decir, de la parte del ser, de pensar que proyectamos, hacemos y construimos para humanos y que dentro ahí viven, para humanos, para personas preferentemente, viven situaciones, vida, más que nada tiempo pasan. Y eso es algo muy importante como para valorarlo. Así que es hermoso. Edgardo, cuando esté listo, puede compartir pantalla y comenzar a mostrarnos todo lo que hoy nos va a contar. Bueno, cómo no. Vamos, un segundo. A los participantes que están, recuerden que tienen disponible el chat para cualquier consulta, pregunta, lo que quieran aportar. Yo estoy súper atenta a leerlos, así que siéntanse libres de participar. Ahí estamos viendo, se está cargando. Edgardo se ve perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, Perfecto. sí. Bueno. Bueno, nada, cuando me invitaste a hablar sobre arquitectura e interiorismo, me empecé a pensar cómo podría encararlo al tema, ¿no? Porque la verdad que la palabra interiorismo se acerca mucho a decoración. En una época la palabra no existía, el interiorismo, y era solo decoración. El Sí, arquitecto o alguien terminaba una obra y después venía un decorador que la vestía de alguna forma. Evidentemente, con el tiempo cambiaron muchísimo los conceptos y la arquitectura realmente me parece que
adquirió un grado de sofisticación, no porque sea sofisticada, sino digamos, de complejidad, igual que la complejidad que tiene el mundo, ¿no? Lo urbano, etcétera. Ujú. Y me parece a mí que se fueron integrando de una manera tal, que es lo que yo quiero explicar acá en la charla, de que el título es el interior de la arquitectura, porque no son separables, no es que se termina algo y después viene y se viste. Por supuesto que existe eso, y voy a dar un ejemplo, ¿no? Sino que arquitectura e interiorismo es parte de la misma idea, ¿no? Es todo realmente lo mismo en un sentido. Por supuesto que hay equipamientos que después se agregan, etcétera, pero para mí es algo que comienza con la idea del principio. Por ejemplo, esto es lo que yo llamo decoración. No se sabe si el cielo raso a lo mejor es un cielo raso de hormigón, el piso es de madera, pero abajo hay también cemento. Las paredes pueden ser de ladrillo o de una placa de yeso rígida, y el equipamiento y el color y todo va como, digamos, escondiendo casi la arquitectura. Entonces, esto es lo que yo quiero explicar, que está en el polo opuesto de lo que yo pienso y mi estudio hace respecto de lo que es el interior, ¿no?, de los edificios. Por ejemplo, sin ir más lejos, yendo a uno de los ejemplos, la Ville Savoye, en esta fachada, que tiene una ventana rectangular larga, un cuarto de la fachada tiene una ventana que da al interior del living. No sé si ustedes ven mi cursor. Sí, se ve perfecto, sí, sí. Bueno, esto es el living, el estado de la casa. Y esto es la terraza. Esta imagen es desde el interior de la casa, del Ujú. estar, en los sillones de equipamiento, y acá se nota cómo la ventana pasa hacia afuera, no tiene vidrio, es abierta. La relación entre el interior y el exterior está completamente borrada. Entonces acá yo creo que el límite entre interior y arquitectura también está borrado. Y lo que tiene bueno es eso, ese grado de complejidad, que se van fundiendo los límites, ¿no?, para pensar todo de entrada. Yo creo que acá Le Corbusier no pensó esto como voy a hacer el interior y después lo tengo que arreglar para que la gente pueda vivir cómoda, alegre, contenta, que se sienta, digamos, confortable, sino que es parte de una misma idea. Ujú. Y siguiendo con el tema, por ejemplo, lo tuve que hacer en una casa que hicimos en el estudio, con una escultura mía abajo también. Alrededor es un parque de escultura, y tuve un encargo de hacer una especie de cobertizo o algo para guardar obras de arte. Este es una obra de arte que vemos acá abajo, de un artista que se llama Theo Jansen, un artista holandés, que fabrica no, realmente son obras de arte, construye estos animales que parecen prehistóricos, con unos tubos de electricidad que se usa en Holanda, con unos precintos, y digamos, inventa este tipo de artefacto, de tal manera que todos tienen articulaciones y con el viento se empiezan a mover y caminan. Por ejemplo, hace espectáculos o eventos en una playa, junta a 30.000 personas, algo así. Es muy Qué conocido. genial. Sí, creo Entonces, que he visto videos sobre él, sí, yo sí, lo es muy recomiendo conocido. porque es increíble. Son unos Es, bichos que se mueven, son de autómatas, ¿no? Y sin y nada mecánico, digamos. Es todo natural. eso da mucha impresión, cómo se van moviendo, porque la articulación que tienen hace que su movimiento sea tan natural y lo va acompañando, que es como raro, porque es como que lo miras y decís cómo es que se está moviendo, pero no tiene motor, pero no tiene energía, pero se está moviendo y lo hace el viento. Es fantástico, Sí. sinceramente. Pero lo que me interesó a mí es que él trabajó con un solo material. Trabaja con un solo material, que son estos caños de plástico que los va achatando en las uniones donde hace las juntas, digamos, con otras partes de este animal, porque para él son animales, Ujú. y los ata con un precinto de plástico. Entonces, cuando tuve que trabajar y hacer este proyecto, pensé también en usar, digamos, una idea que es la que él tenía, de trabajar con un solo material, no tiene otro. Y me pareció Claro. que era un disparador.
Entonces, esta es la planta, ahora vamos a ver la imagen de lo que hice. El material que trabajamos es con madera de eucaliptus, ya sea troncos, que son las columnas, y después y las vigas, y el resto es digamos, las paredes que lo recubren y el techo. Es todo lo mismo, es parte de un mismo objeto. Todo Aquí madera. hicimos todo madera separada entre sí, porque el agua no les hace no tiene problema para estar mojados, porque es todo Ujú. material plástico, y esto lo cubre del sol y lo protege del sol y del viento. Pero la forma que tiene es una forma completamente caprichosa, en el sentido de que se escapa de lo que es un cobertizo común de techo de dos aguas, un galpón o un quincho, etc. Lo que estuve pensando es que tenía que tener algún grado de acercamiento con el arte, ¿no? Con el arte, con la parte abstracta del arte, y Sí, que también se piensa como si fuese algo de arquitectura, porque es como hacer un proyecto. Entonces, el hecho de trabajar con un mismo material, de adentro y de afuera, que es lo mismo, es como sí. el dibujo que yo había hecho recién en la portada, para explicar que voy a hablar del interior de la arquitectura. Adentro y afuera es todo lo mismo, es parte de lo mismo. Acá no hay ningún agregado de decoración, y el interiorismo y la arquitectura forman parte de una misma idea. Entonces, ahí están los animales esperando para que los saquen a pasear. Que el viento los saque a pasear. Exactamente. Recordemos el Sí. nombre del artista, porque acá en el chat, por ejemplo, Theo un Jansen. participante. Theo Jansen con J. Ahí está, muchas gracias, Es Edgardo. holandés, no. También digamos, la disposición que tienen las paredes con una especie de patchwork también es parte de la idea de hacer algo que tenga que ver con el arte, en el sentido de que tiene un grado de abstracción que no parece ni una casa, no parece ni un galpón, no parece nada. Eso no Sí, tiene que tener un significado de nada. Solamente tiene que ser un espacio que entra la luz, deja sombras en el piso que se van moviendo a medida que el sol va avanzando, y está hecho de la misma manera, pensado, el approach, digamos, para pensar esto, igual que los animales. Los animales sirven para caminar y esto sirve para protegerlos. Y eso, ahí es donde reside la fuerza de lo que yo quiero decir y explicar de qué es arquitectura y qué es interiorismo, ¿no? Por ejemplo, en una de las casas que hicimos, hormigón a la vista, la parte exterior, pero también hay hormigón a la vista adentro. Acá hay mm, una foto más de acercamiento para que vean, digamos, cómo trabajamos nosotros con el agua, la ventana esta horizontal a nivel del piso para que entre la luz y barra el piso. Todos esos conceptos también que cuando vos decías al principio que me había apasionado, bueno, me apasiona eso, todo lo que tiene que ver con el paisaje y la naturaleza, ya sea urbano o no, respecto de los lugares donde la gente vive, ¿no? Y un poco para aprender arquitectura, aparte de la sensibilidad que hablabas, yo creo que se logra tratando de entender cómo vive la gente y mirando lo que está, porque la verdad que está todo ahí. Salir a sí. la calle y mirar cómo el sol da en los edificios, mirar los árboles, los espacios semicubiertos, cómo lo usa la gente, etcétera. Ahí está todo. O sea, aprender significa aprender a mirar, aprender a ver en realidad. Este hecho es de hormigón también, lo mismo que las paredes, y el piso es de piedra. Entonces son todos elementos naturales y que son coherentes con el exterior de la casa. Esta es otra vista de un pasillo al principio, ahora está más cubierto con digamos, plantas, etcétera, pero hay una división que casi no existe de vidrio entre el interior y el exterior. Entonces, también acá uno puede preguntarse, ¿cuál es el interior y cuál es el exterior? Es parte de lo mismo, ¿no? Ujú. O un baño, por ejemplo, que tiene diseño y que tiene interior, que quiere decir que está pensado el interior con los artefactos flotando, perdón, los Es- artefactos flotando en el piso, no tocan el piso, que son estándar. ujú. Eh,
la mesada, desfasada, por ejemplo, de la cajonera, todo para lograr algo que tiene que ver con el arte en cuanto a que es abstracto y no significa más de lo que es, digamos, no tiene ningún significado, ¿no? Es como Ujú. una obra en sí misma. El espejo también despegado de la pared, la luz con una garganta, y todo esto va configurando como un clima interior, como una atmósfera, y que eso se acerca también a lo que puede llegar a ser interiorismo. O sea, la Tal cual. arquitectura en el interior tiene que estar, digamos, plasmada de tal manera que cree algo, que no sea algo, digamos, inerte, y que cuando uno anda ahí no le pasa nada. Le tiene que pasar. Se tiene que sentir bien, se tiene que, digamos, emocionar, etc. Los que Ujú. tienen contacto y les gusta, esta es una de la vista frontal, donde se nota el desfasaje entre los dos elementos de la mesada, y el espejo también de una punta a la otra, siempre con ideas que son ideas llevadas un poquito al límite, ¿no? No empezar a hacer, digamos, situaciones chiquitas con cosas como llenar de cuadros, etcétera. Acá también es un interior hacia el exterior, donde hay un árbol y unos parasoles verticales, quiebra vista, y también el interior sale hacia el exterior y conforma la arquitectura. O la Hermoso. cocina, por ejemplo, también, que es un mueble que está flotando. Yo también voy mostrando esto, como nosotros trabajamos también o pensamos los interiores, ¿no? Como algo que, a ver, ¿cómo te puedo? Mirados desde otro punto de vista. No es un mueble con patitas y banquina, sino que No, tal tiene cual. una vuelta de pensamiento arriba. Sí, sí, sí. Tiene una resolución innovadora al frente de algo que está muy, muy catalogado, digamos. Tanto el baño como la cocina son dos espacios que es todo un desafío de la innovación. Son muy lindos ambos espacios los que acabas de mostrar. Tienen mucha sutileza en la utilización del material y en los contrastes y los planos. Es muy lindo lo que acabas de mostrar. O la escalera, por ejemplo, que está alrededor, al costado de un patio, tiene vidrio en la planta baja, pero a medida que uno va subiendo, tiene paredes de hormigón y se hace ciego. Pero al llegar arriba uno se da vuelta y ve de nuevo el paisaje. Entonces hay una sucesión de visuales que tiene que ver con el recorrido, que es otro de los puntos fundamentales de la arquitectura, ¿no? El recorrido, cómo uno llega al edificio, cómo uno se aproxima, qué es lo que pasa cuando uno entra, cómo se mueve, etc. Esta es otra casa en Acasuso, que el terreno era muy, muy angosto, y la parte de abajo es un volumen muy sencillo de hormigón, y arriba es un volumen también de hormigón, pero revestido en madera, en este caso. Y adentro no, adentro es completamente blanco. Entonces también es otra idea, porque no hay que tomar al pie de la letra todo, que lo de afuera se mete para adentro, sino que son distintas situaciones. En esta situación había que resolver esto de una manera que se distingan y se diferencien los volúmenes de arriba y de abajo, para que no quede una casa muy, digamos, con una escala no tan amigable. Ujú. Y también los muros de hormigón entran hacia dentro de la casa, la escalera está empotrada y está flotando, no tiene la pedada, tiene solamente alzada, entonces la visual pasa a través de la escalera transparente, y ya tiene algunos objetos que van conformando más o menos el interior. El hogar, un piano, con pocas cosas. No hace falta que realmente tenga muchas cosas. Después el living sí estuvo más completo, ahora voy a mostrar una foto. Acá se nota la cocina, a la derecha. Esto es desde el living desde el estar hacia la cocina, y la cocina está toda dentro de muebles. Las heladeras son panelables, con el mismo revestimiento de madera que las puertas de las alacenas, y esta es una pared de madera que llega hasta el fondo. Bueno, sí, que llega hasta el fondo, o sea que la pared digamos, del interior, en ese sentido, es de una punta a la otra. Siempre todas Sí, las decisiones son al límite. al límite, tal cual.
Estaba pensando exactamente lo mismo que lo mencionó recién. Ah, Pero es algo que en serio se manifiesta. exactamente. Este es un edificio que hicimos con un arquitecto de Estados Unidos en Puerto Madero, se llama Oceana, y que tiene algo más de interiorismo, separado un poquito de la arquitectura, porque esto es distinto que las casas que estuvimos haciendo, donde podíamos realmente aprovechar, no, sino poder plasmar las ideas que teníamos. En este caso había que crear un clima de entrada sencillo, de un gusto más bien no refinado, porque no es la palabra, pero un gusto más bien calmo, japonés, diríamos, para Ok. poder una idea. Muy pocas cosas y tiene una pared de madera que va de punta a punta también. O sea, trabajamos generalmente con ideas que se materializan con planos completos. No un Sí. pedacito de madera acá, una puertita allá, un agujerito acá, un cuadrito acá, etcétera, sino que son ideas como ideas llevadas al límite envolvente. Este es hacia el otro lado, el cielo raso también flotando, no pegado a las paredes, Sí. o los pasillos, que también en este caso tienen una obra de arte al final. Todo lo que vimos tenían obras de arte, arte de artistas únicos, ¿no? No es una reproducción. Y también crean un clima especial, digamos que uno transita por ahí y se siente que está en ese lugar con una identidad, ¿no? O en los halls de ascensores. Y este es un banco de madera que es diseño nuestro del estudio, también como Maravilloso. para dar Qué una idea linda, de lo que hacemos. qué linda utilización de las paletas de colores que tienen, que son muy calmos realmente, pero también lo que es el mobiliario, al mismo tiempo el espacio, la materialidad utilizada, la verdad que es tiene una armonía que transmite mucha sensibilidad en el sentido de cuando debe haber sido proyectado y diseñado. Todo queda muy claro, eso se nota muchísimo. Y en serio, da muchísima paz ese lugar, y yo nunca estuve ahí, pero es muy lindo. No, es así, esa es la idea, sinceramente, que se perciba así, de esa forma, que uno entra, pasa a un lugar donde el input que tiene de lo que hay es, digamos, sosegado, es tranquilo, no, no hiere. No, tal cual. Una forma de entrar a un edificio que después vas a ir a tu casa, ¿no? Muy placentero. Exacto. Acá hay otra visión de ese pasillo que es muy largo, porque es un edificio muy, muy largo, con 3 núcleos, entonces había que llegar por abajo todos los núcleos, y en algunos lugares hay una especie de bahía, y en esta bahía hay una instalación de video, hecho por un artista también, Juan Solana, el hijo de Pino Solana, del cineasta. Es una instalación de video, o sea, acá es una foto estática, ¿no? Pero Sí, después los bastante. halls de los ascensores tienen alguna idea de tratamiento, y esto, bueno, se acerca un poco más a lo que nosotros queremos como interiorismo, digamos, ¿no? Separado un poquito de la arquitectura, porque acá era cuestión de crear un clima, no había situaciones de transparencia con el exterior y todo, sino que había que crear una atmósfera que es la misma que venimos trayendo desde la entrada, con Sí. cierta coherencia. O digamos, la piscina abajo, la pileta en un subsuelo, también para crear alguna especie de situación interesante con un pasillo y todo vidrio, no hay separación entre la circulación y el lugar del Wow. agua, y con una iluminación abajo digamos, en el zócalo, ¿no? Para que no haya puntos de iluminación en el cielo raso, que es algo muy consumido y remanido. Y esto da Ujú. una idea distinta al caminar por ahí. Acá saqué una foto justo en el lomo del vidrio, donde se nota, esta raya negra es el vidrio que separa el corredor de la pileta. Y Qué ahí se nota maravilla. la luz en el zócalo, ¿no? Bueno, esta es una de las cocinas, ahí también con una idea
de llenar, de hacer algo que es todo lo mismo, con el mismo color, no particionar las cosas. Y por último, creo que este es el último, un edificio que hicimos en Montevideo. Así muestro casas, muestro un pabellón para una obra de arte, edificios y distintas escalas, Muy ¿no? Para... variado, sí, muy variado, pero en la arquitectura del interiorismo súper presente, así que está buenísimo. Claro, perfecto. Este es un edificio en una esquina de Montevideo que tiene toda una fachada separada, donde adentro hay balcones con todos postigones que se mueven todo el tiempo por la gente los va abriendo y cerrando, ¿no? Cada uno a su manera. Y digamos, el hall del edificio al interior también es algo que da a un patio allá atrás, que tiene un espejo al fondo que se refleja Ujú. con piedras, y también la iluminación en el zócalo y todas las paredes de aluminio, como una especie, se llama quadroline, que es como un aluminio que se va plegando en forma recta, ¿no? No acanalado. Sí. Esta es otra donde se nota el patio a la derecha, el hall, el vidrio y la calle. El cielo raso de hormigón, piedra abajo y 3 o 4 elementos y la iluminación jugando como para crear el clima. Esto, y termino, es una casa, también acá en el interior, en el suburbano, en un country. Bueno, vamos a ver solamente algunas ideas, porque es una casa que tiene muchos patios y de una escala muy baja. Sí. Desde el exterior, para entrar se ve así, con lugares para estacionar el auto, algunas columnas de hierro, cruciforme, piedra, hormigón, y también los materiales que elegimos son materiales nobles, que tienen que ver con la tierra, tienen que ver con lo natural, y están dispuestos de una forma que cuando uno entra a los patios también los ve así. Entonces, un poco lo que Claro. les comentaba al principio. Y están, digamos, metidos dentro de la naturaleza. Es muy importante para nosotros que la arquitectura se funda con el paisaje en una sola cosa, porque cuando uno Sí. hace un proyecto en un lugar, está modificando el paisaje que había y crea uno nuevo, ¿no? Distinto al que había. Y eso es la Sí. modificación, la transformación de la arquitectura. Y el Bien, interior de las entradas, sí. volviendo a la imagen anterior, pensaba que esa, no quiero decir lucha, porque no es una lucha en realidad, sino es un eterno enriquecimiento. Eso, es un eterno enriquecimiento. Me refiero a la relación que se manifiesta en la arquitectura entre el interior y el exterior y lo que se manifiesta en el medio, que hace de pasaje, y en este caso, en esta charla, bueno, estamos hablando de la parte interior, pero que la arquitectura nunca va a tener como un punto final en eso. Es eterno cómo se puede llegar a interpretar el pasaje del interior al exterior, del exterior de Ujú, nuevo al interior, y cómo es que se va tratando la escala, claro. desde, Ujú, no, desde estar en la intemperie hasta estar bajo algo que ni siquiera es algo cerrado y tiene una interpretación enorme, muy diferente en un montón de aspectos, hasta llegar en serio a un interior, y a su vez que ese interior tenga del exterior de afuera. Entonces es como una relación que no, es muy difícil de describir. Entonces es de muy, no, es así, mirá, coincido totalmente, aparte es uno de los puntos fundamentales de la arquitectura y que es un concepto universal, sí, porque depende también del lugar donde esté ubicado los edificios, los proyectos, depende de los climas, etcétera. Pero cierto, es un espacio o lugares intermedios que no pertenecen ni a uno ni a otro, son distintos y que hacen, en este caso, de casas, así, de bienvenida, de llegada o de despedida cuando se va, y ujú. que tienen que ser lugares donde la transición no sea tan brusca. A En eso estos, me refiero, entonces, tal cual. ahí, claro, ahí tenés miles de situaciones. Yo creo que la forma de acercarse a un edificio y la forma de acceder y recorrerlo adentro, pero en el momento que uno pasa esa barrera entre interior y exterior, Sí, es uno de los puntos fundamentales de la arquitectura siempre, ¿no? Siempre, siempre.
Hay lugares que son inhóspitos y realmente necesitan una puerta y una cámara de descompresión por el frío, ¿no es cierto? Que Sí, abrís una puerta, entras a un hall chiquitito y después abrís la puerta interior en los lugares muy, muy fríos. Sí, y así, sí, mil, donde inclusive en otros lugares muy cálidos, donde hay una galería y no hay directamente vidrio casi, muy poca carpintería. claro, Eh, Eso es fundamental. Y además, por ejemplo, como siempre pensamos, las ventanas sí, desde adentro hacia afuera, cuando están bien pensadas en relación al paisaje, enmarcan el paisaje de alguna forma. ¿Mm? totalmente, sí. Pero los El- espacios cubiertos, como una galería, lo dejan entrar adentro, Ujú, permiten que el espacio se meta, que no es lo mismo desde- que un corte en la pared y un agujero. O No, sea, no, esa es la diferencia para mí. Ventanas son, digamos, cuadros del paisaje, lo recorta, lo encuadra, y las galerías semicubiertas, las terrazas, etcétera, son el recibimiento y dejan entrar el paisaje adentro. sí. En, Al mismo tiempo son esas ventanas también tienen la intención de qué es lo que quiero que mire o qué es lo que quiero que aprecie. Más allá no de la funcionalidad, ¿no? A veces las vistas no son lo mejor, pero cuando sí hay recurso exterior para poder hacer énfasis en dónde mirar, en qué recortar, en hacer un recorte del paisaje, ahí sí. Ahora, el espacio del semicubierto. Creo que me parece muy importante lo que dijo de la importancia que tiene en el recibir en la transición de lo afuera hacia adentro. También ahí como la sensibilidad de no impactar sobre el usuario de una forma abrupta, como señalo, sino que sea un pasaje de cambio de escala y de cambio de sensaciones. Me refiero a cuando Ujú. uno se siente debajo de un espacio donde se siente que está como muy, muy bajo, o es la misma sensación que tiene cuando entra, cito este ejemplo porque es algo que es característico, a cualquier templo o iglesia, o catedral, que la altura funciona justamente de la forma contraria, uno se siente muy chiquito, entonces ese pasaje, esos cambios de escala, es Ujú. cómo atraviesa a la persona en lo que es la sensibilidad y en lo que es la sensación, porque tanto exterior, interior, medios, semicubierto, estamos hablando de sensaciones para, que las personas están teniendo. Los objetivos de haber tomado esa paleta de color, ese tipo de decoración de vanguardia, fue por una cuestión de sensación hacia Sí, nosotros. sí, La arquitectura es sensación todo el tiempo, nos atraviesa constantemente, aunque no nos demos cuenta. es así, con acuerdo. Bueno, el pasillo también con una iluminación de costado completa, entera, sin digamos, cortado por carpintería metálica, y la Ujú, pared completa de madera de abajo hasta arriba, sin zócalo. O sea, está muy despojado esto para poder apreciar bien la calidad de los materiales y el lugar. No es lo mismo que cuando uno pone zócalo, pone arriba una moldurita, pone un sí, cuadro en un lugar, y lo va llenando de cosas. Por eso estoy hablando de interiores que hacemos nosotros y que no necesitan interiorista. En realidad, solo muebles y todo, pero la propia arquitectura tiene clima interior. Y llegamos al fin. perfecto. Me encantó esa última imagen. Muy lindo ese espacio, Patio. Ujú. me dio muy linda sensación. A los participantes que están, por supuesto que momento para hacerlo cualquier comentario, pregunta que le quieran hacer a Edgardo, comentario que quieran hacer sobre la charla, es más que bienvenido. La verdad que ha sido un ciclo que deja mucho que pensar en la reflexión que tiene, que manifiesta, que existe en la arquitectura de interior, medio, exterior y el mismo exterior dentro del interior, lo que llega a abarcar, acercarse y lo que se llega a ver eh, desde el espacio interior justamente. Y también lo siguiente, desde lo que es la parte de escala, que tiene que ver con algo volumétrico, a pasar a lo que es también la sensibilidad,
que manifiesta todo lo que mostró. Más allá de los cambios de programa, del cambio de Ujú. materialidad, hay un trabajo de, de sensibilidad en la relación y en la superposición de los materiales, que eso es algo muy complejo de obtener, porque uno tiene un abanico enorme de materiales, de colores, de cosas, y es muy difícil dar con lo justo para la sensación correcta, y un espacio totalmente agradable, ¿verdad? Sí, no hablamos de la luz tampoco, porque no hay mucho tiempo, pero lo que vos decís de la sensación de los materiales y todo, tiene mucho que ver con la luz. Ah, la Cómo, luz. cómo llega la luz al interior, cómo incide. No es lo mismo una pared que abrís un agujero y entra la luz, que si con una pared no llegás a la otra y tenés una raja vertical de vidrio y la luz baña una pared. En ese caso, la luminosidad y el clima interior es distinto que si uno hace una ventana, un agujero en la pared y entra la luz por ahí y no tiene ninguna intención de nada. La otra sí, está intencionalmente, digamos, dedicada a crear ese clima. Por eso, materiales y luz para mí van juntos. Estoy totalmente de acuerdo, la luz es súper importante en la sensación y en el estado de ánimo de las personas, más cuando eh, en lo que es el habitar. Y es de mucho fundamento también la luz dentro de la arquitectura en lo que son las decisiones proyectuales, y es grandioso a lo que se llega con eso. Eh, no, la verdad que el tratar la luz en la arquitectura es algo muy interesante, muy lindo de Difícil. estudiar y súper difícil, súper difícil. Eso es muy difícil, es muy, ¿cómo se llama? Complejo. Hay que estudiar un poco el mundo antes de empezar con las sombras y ¿cómo se llama? Y la luz. Pero Ujú. concuerdo totalmente con eso. La verdad que las obras que mostró son obras muy hermosas que muestran mucha sensibilidad, muchísima pasión, y mucho compromiso en el habitar de las personas. Ujú. Escuchándolo, más allá de que todo al límite, se nota el interés y se nota también ¿por qué lo resalto? Digo porque la arquitectura se piensa de manera social, se piensa en el otro, en cómo va a vivir, en cómo le gustaría vivir y en cómo mejorar su forma de vivir, que lo atraviesa por completo. Y estas decisiones, y cuando se encuentran arquitectos y profesionales tan abocados a eso, se valora muchísimo y se manifiesta, se siente. Es algo que está muy claro y es maravilloso de ver, Edgardo, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Tengo acá un comentario de Hugo que dice: gracias Edgardo, muy interesante, no solo la explicación sobre el peso de los materiales, de los planos y sobre todo la necesidad de vestir las obras cuando son claras y contundentes. El término vestir me encantó. Yo nunca lo hubiera pensado así. Cuando dijo vestir la arquitectura, fue como que dije, ay, tiene Sí. razón, es tal cual. Bueno, Hugo es un amigo íntimo que vive en España y que fuimos socios acá y la verdad que aprendimos arquitectura juntos. Recién salió de la facultad que uno no sabe nada cuando sale. Así que muchas gracias, Hugo. Está muy claro lo que dice. Es así. Es muy... para ir cerrando, porque quiero aprovechar un poco más. Él dice, ahí, perdón, ahí dice, Sí, quiso escribir la necesidad de no vestir las obras la cuando son necesidad de claras no y vestir. contundentes. Claro. Perdón, la no necesidad de vestir las obras cuando son claras, perdón, está bien, Exactamente. claro, No no tenés necesidad, necesidad perdón. de decir que como las que mostraba yo, algunas no hace falta ponerle un cuadro, no hace falta ponerle una alfombra, ponerle un mueble, ponerle otro, y un La jarrón arquitectura lo va con armando. flores y nada. Es muy bueno. Em, Antes de cerrar y terminar, yo quisiera preguntar, cuando ya citando que hablaban, buenas tardes. Tengo una, vamos. Voy a darle prioridad a los participantes para Ah, leer sus comentarios de sí. forma correcta. Buenas tardes, yo quisiera preguntar algunas dudas sobre... no, estos.
otra cosa, sobre la carrera de arquitectura que son como creencias populares. Ah, no, está bien, discúlpame, Gato. Sí, Em, sí. buenas tardes, yo quisiera preguntar algunas dudas sobre la carrera de arquitectura que son como creencias populares de que uno no descansa, duerme, de que si uno ni tiene tanta imaginación, no es lo suyo, etcétera. Lo voy a leer de nuevo. Buenas tardes, yo quisiera preguntar sobre algunas dudas de la carrera de arquitectura, que son como creencias populares de que uno no descansa, de que si uno no tiene tanta imaginación o no es lo suyo. Ay, no estaría entendiendo la pregunta. A ver si ahí nos Sí, vuelve a que si, aclarar. no, si uno no tiene imaginación no puede hacer arquitectura. Yo- ahí dice, sigue, ¿no? No tiene imaginación suficiente, no es lo suyo. Em, es tan dura que no duerme ni descansa, que si no tiene mucha imaginación no es la carrera. Claro, pido disculpas, quise poner de que si uno no tiene imaginación suficiente no es lo suyo. Imaginación suficiente, qué buena pregunta. Creatividad, Edgardo, ¿qué opina? El FOME, Mira, la creatividad, digamos, no es algo que está mágicamente en uno y que si uno no es creativo, digamos, no puede estudiar arquitectura y que hay que tener creatividad y nada. Yo creo que realmente, para mí, el tema de la arquitectura era lo que había hablado al principio, ¿no? De poder observar y tener registros de lo que va pasando alrededor de uno, en todo. Y lo que podría llamarse creatividad, me parece, puede ser ver lo mismo que miran todos, pero desde otro punto de vista. perfecto. Por ejemplo, en Le Corbusier, acá en la Ville Savoie, todos hacían edificios que tenían ventanitas rectangulares por el peso de la estructura, de la masa de los muros, etc. Y él, la manera de habitar un living o un estar, lo cambió, lo empezó a ver desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si yo tengo una abertura muy grande y puedo relacionar el interior con el exterior? Ya hacerse esa pregunta, uno puede decir, bueno, era muy creativo. Sí, creativo en ese sentido, porque investigó mucho, vio mucha arquitectura existente, viajó, dibujó. Él decía, ¿no? Vuelve siempre a los orígenes, a Le Corbusier, pero para aprender arquitectura tiene que salir, mirar las casas, las calles, los hombres, la gente, los pájaros, los árboles, y ahí va a adquirir un ojo para ver arquitectura, que después cuando uno hace el proyecto se vuelve creativo en ese sentido, pero es algo que es un background que uno tiene adentro. No hay que pensar que hay que ser creativo y mágicamente, como un artista, hacer algo. Tal cual. Y es un ejercicio de todos los días. Picasso decía que cuando llegue mi inspiración me encuentre trabajando. Claro, Excelente. exacto. Es eso, sí, sí, es así. Tengo otra pregunta más. Primero, Valeria agradece la respuesta y pregunta, ¿considera que la arquitectura tiene límites en tanto a la estructura y llevar la creatividad a la realidad? Agradezco desde ya su respuesta. Qué buena pregunta. ¿Qué A límite ver. tiene de real la arquitectura? ¿Hasta dónde llega la imaginación? Bueno, la imaginación no tiene límite. Las estructuras sí tienen límite, pero yo creo que no hace falta empujar hasta el límite a una estructura para tener un proyecto bueno en el sentido de que sirva para lo que se va a usar, de que le agregue valor a la vida de la gente o del que lo va a usar. Realmente no creo que pase por ahí el tema. Cada vez la tecnología ayuda más a que uno pueda hacer estructuras más, con más volados, con más, digamos, voladizos, sin columnas en algunos lugares y todo, pero yo creo que eso eso es otro tema. Es otro tema. Mm. Yo creo que siempre está el proyectar y, e imaginar también, hasta pensando más que nada en el nivel de los estudiantes, digo, ¿eh? Lo estoy Sí. viendo con otra perspectiva, ¿no? Porque también eh, a- uno justamente para poder
darle realidad a toda esa creatividad, tiene que estudiar muchísimo, en el sentido de conocer lo que hay, para justamente conocer sus propiedades y con eso hacer lo que quiera. Em, pero entiendo también la pregunta en el sentido desde la perspectiva, por ejemplo, de un estudiante cuando está en su auge de una creatividad enorme, algo bellísimo, un proyecto muy lindo, y la pregunta es de qué material es. Y todo mágicamente se transforma en hormigón, porque es como, como que le pueden hacer molde y queda, ya está. Pero en realidad hay una cantidad de materiales que lo pueden tomar y es súper enriquecedor y muy lindo el producto final. Pero me da mucha risa esa pregunta que siempre aparece, ¿no? Está divino, tengo un proyecto, tengo una idea y tengo como un espacio en mi cabeza que quiero que exista. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, Bueno, en realidad eso empieza desde el inicio de pensar un proyecto. Ya realmente uno piensa un proyecto con la arquitectura, perdón, con la estructura naciendo desde el mismo momento que empezás a abordar el tema, que Ujú. tiene que ver también mucho con la tecnología del lugar donde se va a hacer? Y los recursos, Es muy importante, ¿no? Muy importante. tal cual. Em, por lo pronto ya nos estamos acercando al fin. Quedo atenta por si quieren hacer algún otro comentario o pregunta. Desde ya, muchas gracias por participar. Edgardo ha dado un ciclo maravilloso, muy lindo, donde la verdad que deja para ver muchísimo más las obras que ha tenido y que han trabajado con su equipo en el estudio, que realmente en serio manifiestan mucha sensibilidad y cariño, y la pasión está intacta y se ve. Ahora, la sensibilidad y cariño para con la arquitectura es algo que no tiene precio, así que se lo valoró muchísimo y está muy claro en su producción, tanto de usted como de su equipo, como las personas que lo deben acompañar. Es Eh, un equipo grande de gente. Mm. Me imagino, no quiero preguntar el número, pero deben ser un montón. Ahí Pablo también está escribiendo, excelente profesional. Ha recibido muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat. Ha sido un ciclo hermoso, Edgardo. Le agradezco un Muchas montón. gracias. No, no, El gracias a tiempo, ustedes por invitarme y lo que más me gusta a mí es contagiar el entusiasmo, ¿no? Por estos temas. Eso es lo que me quedo con eso. me encanta y es una charla que sinceramente voy a compartir con mis alumnos porque es muy lindo lo que comparte y lo que hay. Esto se tiene que mostrar, se tiene que compartir, porque cuando una persona demuestra tanto valor y cariño y compromiso y esas ganas justamente de contagiar esa energía, es algo donde hay que ponerle el foco. Así que gracias, Edgardo, gracias Bueno, por su gracias a tiempo. ustedes, gracias por acompañarme en esta charla a todos los que están presentes. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes. La próxima semana volvemos a tener dice, solo un comentario. Resido en Montevideo y fui trabajadora en la empresa de aluminio de la obra Alma Brava que exhibió anteriormente. Fantástica. Ah, muchas gracias. Qué bueno. Sí, fue un trabajo muy, muy bueno, que no es solo de nuestro estudio, sino que de la empresa que fabrica el aluminio, de la empresa que lo montó, de la dirección de obra, de los clientes. Nosotros fuimos parte de un equipo. O sea, Qué todo lo que lindo. mostré siempre realmente no lo podíamos haber hecho si no teníamos estas cosas que está hablando Sebastián. Así que muchas gracias por las palabras. Qué lindo. La verdad que hermoso. Muy lindo porque es tal cual. La arquitectura es equipo. Si no hay equipo, no hay Totalmente, arquitectura. totalmente. Esto es trabajo en equipo todo el tiempo. Gracias, Sebastián, por tu comentario. Edgardo, de nuevo, gracias. Bueno, Gracias a los participantes y los nos vemos el saludo. próximo miércoles. Ok, Eh, hasta Nos luego. vemos. Que estén muy bien. Gracias, Edgardo. De nada.